Bendiciones, bendiciones. Soy el pastor Raúl Rocha del Ministerio Fuerza Viva Informativa, en una cita más el día de hoy para deleitarnos y compartir la palabra. Sabes que cuando nosotros compartimos la palabra, no solo eres ministrado tú, sino nosotros también, porque la palabra es viva y eficaz. Y en nosotros también hace vida. Esto es algo muy importante. Yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. El tema del día de hoy es por qué hay derrotas en la guerra espiritual. ¿Por qué pasa esto? Yo quiero pedirte un favor, no le cambies, manda este tema muy interesante al mayor número de gente. Y te quiero decir, ya está la página, ya tenemos nosotros en YouTube un canal donde tenemos un número ya fuerte de enseñanzas que te vamos a hacer llegar. ¿Por qué es la derrota? ¿Por qué la gente tiene derrotas en la guerra espiritual? ¿Por qué? ¿Por qué si tenemos a Cristo? ¿Por qué si somos hijos de Dios? ¿Por qué si leemos la Biblia, oramos, vamos a la iglesia, ayunamos o pensamos que ayunamos? ¿Por qué viene la guerra espiritual? Mucha gente dice, le pregunto o me dice, pastor, me siento mal, ¿cómo estás? Más o menos, bien y mal. O estás bien o estás mal, ¿verdad? Pues más o menos, o estás más o estás menos. Y la gente está siendo muy confundida. La gente está buscando información de este lado, y la gente no tiene una decisión o una planificación de la estructura en la que vamos a ser edificados o en la que vamos a estudiar la palabra de Dios, porque tenemos que ser discípulos para tener autoridad. ¿Qué es tener una derrota? ¿Qué significa tener una derrota? ¿Qué es la acción y el efecto de ser derrotado? Mira, hay derrota y hay ser derrotado. Mucha gente tiene consecuencias de una derrota. Y este es el plan de Satanás, es el plan del enemigo, en que quiere que tú tengas derrotas en tu casa, en tu familia, en tu salud, en tus bienes, en tu paz. Y que esos síntomas que tengas te metan en depresión. Sabes que una gran parte de la gente hoy en día está viviendo depresión, está viviendo este proceso de soledad, de una derrota. Mucha gente no se recupera de una derrota. Con todo lo que estamos viviendo, la gente al principio decía, por ahí de mayo, cuando termine este encierro, cuando termine la cuarentena, y ya sabemos que no va a ser cuarentena, ya se volvió centena o ya se volvió anual. Y quizá sean 2 años. Es una forma que tenemos nosotros distinta de vivir. Tenemos que adaptarnos y que le llaman la nueva normalidad. No es nueva normalidad. Estamos ya en el tobogán de los tiempos finales. Y tenemos nosotros que sacar fuerza de dentro. ¿Qué provoca que nosotros tengamos estas derrotas? ¿Qué es lo que provoca? Decisiones erróneas y falta de conocimiento. ¿Qué me puedes decir de una decisión errónea? Mucha gente dice, ¿sabes qué? Tengo depresión y por esta depresión que tengo me voy a comprar unos zapatos. Y entonces van, se compran una bolsa, se compran unos zapatos y resulta que tienen 50 pares de zapatos. Y mañana tiene problemas económicos porque se gastó $1,000, $50 en comprarse unos zapatos o más. Pero ya con eso, con esta posesión, con esto que tiene, con esto que abraza, con esto que toca, con esto que toma, se siente
aliviada o se siente aliviado. Voy a estrenar llantas al carro, voy a hacer esto, un tarjetazo, está el Buen Fin, vamos a comprar, necesito, lo merezco, quiero algo. Como cuando un niño va y hace berrinche en el súper y el papá le compra, pero después el juguete está tirado, no sirve, ya no le interesa. Hoy la gente está viviendo esto. Y quiero decirte que son los síntomas de apostasía. Viene y estamos entrando y estamos viviendo ya en los principios de la apostasía que marca la Biblia como tiempos finales. Estamos viviendo lo que es la iniquidad ya en este momento. Pero la gente no se da cuenta porque está ensimismada en sus problemas. Mira, ¿cómo son las derrotas pues en la guerra espiritual? Tenemos que entender qué es la guerra y quiénes son los actores de guerra. Los actores de guerra en la guerra espiritual, primeramente son los ejércitos. Primero son los ejércitos. Ahora, ¿cuáles ejércitos hay? Tenemos el ejército de Dios. ¿Cómo se conforma, cómo se constituye el ejército de Dios? El ejército de Dios es el mismo como capitán soberano de los ejércitos. El mismo David le decía a Goliat: tú vienes a atacarme y a decirme de cosas, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Shabbat. Esto es Jehová de los ejércitos, nuestro Dios todopoderoso. Y Él tiene su corte de arcángeles, ángeles, querubines, serafines, y viene todo. Una cantidad impresionante que no la alcanzamos, que nuestra mente no la alcanza a ver. ¿Dónde están los ángeles? Primeramente están en el trono de Dios, pero también están en los aires. Pero hay ángeles ministradores y hay ángeles directamente de Jehová que acampan y que están alrededor de ti cuidándote. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Y esto es algo importante. Pero nosotros muchas veces queremos guerrear y no permitimos que el Señor sea el que tome la batalla. Él nos ha dicho que Él es el que está guardándonos. Él es el quien nos protege. Y está otro ejército, que es el ejército de Satanás, y que el Señor nos reprenda. Dice la palabra de Dios, Efesios 2:2, que vivimos en medio del príncipe Satanás, que es el que tiene la potestad del aire. Fíjate, ellos circulan, así como circulan las ondas de radio, las ondas de los celulares, las ondas electromagnéticas, todo eso, en medio de eso va intermezclado demonios. Y no te estoy diciendo que todo lo que veas son demonios, pero hay una influencia muy fuerte porque ellos tienen el campo del aire, ahí se manejan, ahí se mueven y están buscando cómo entorpecer. Tienen un objetivo. El objetivo es frenar los planes de Dios. Tú llegas a la iglesia, planteas una campaña o predicarle a alguien, estudiar, y entonces empiezan a que te dé sueño, a que te dé flojera, te tiran, frustran los planes que tú tienes para servir. Tú quieres hablar con alguien, quieres orar, levantarte temprano a orar, y ¿sabes qué es lo que pasa? Que te levantas tarde. Quieres orar en la noche y no hay fuerza de voluntad, estás bostezando y te quieres dormir. Te llama más la atención, quieres poner música cristiana para adoración instrumental y te mete comerciales donde te hablan de los mormones, donde te sale una Shakira o lo que sea bailándose el bum 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 y te desvían del plan divino que hay. Esto es, ¿qué es el fin de esto? ¿Qué es lo que quieren? Lo que quieren o lo que buscan es que sea tu familia afectada. Lo primero es tu familia.
intención de servirle a Dios, tus hijos, lo que Dios te ha dado como administrador. Esto es lo que ellos tratan. Esta es la guerra y este es lo que entorpece. Ahora, ¿qué tenemos que pensar? Tenemos que pensar y estudiar muy bien la palabra de Dios. Por eso dice que mi pueblo perece porque le falta conocimiento. En Efesios capítulo 6, nosotros tenemos una estructura real de lo que es la guerra espiritual. Ahora, ¿quién es Efesios? ¿Cuáles son los de Éfeso? Recordemos que era donde estaba Diana de Éfeso. Fíjate, la reina del cielo. Era una parte primordial de guerra espiritual. ¿Quién estaba ahí o quién deja Pablo en la iglesia de Éfeso? A Timoteo. Y le dice, avive el fuego, porque en determinado momento Timoteo, con toda esa lucha espiritual, se sentía mal. Le dice, ¿sabes qué? Tómate una copita de vino, porque sentía úlceras, de gastritis, tenía problemas estomacales. ¿Por qué? Porque la opresión demoníaca es muy fuerte. Y no te estoy diciendo que te tomes vino, que hagas esto. Él le dio un consejo, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros vemos todo esto, dice la palabra de Dios y empezamos a estudiar Efesios. Efesios tiene 3 partes. La primera parte son 10 bendiciones. Empieza con bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos delante de Él. Entonces, hay una serie de bendiciones, y la última es que somos sellados, del capítulo 1, somos sellados con el Espíritu. Fíjate qué importante que tú seas sellado con el Espíritu. Y después viene toda la estructura de la edificación de la iglesia, de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Da una estructura de cómo se edifica. Y más adelante viene la armadura de Dios. Entonces es que primero te bendiga y luego te guarde. Eso es primero. Primero te bendice y luego te guarda. Exactamente lo que es el número 6. Que Jehová te bendiga y te guarde. Ahora, nosotros tenemos que entender esto. Y en Efesios 6, cuando Dios nos manda que nosotros seamos parte de ese ejército, dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Cuando yo le pregunto a algún cristiano, ¿qué es un principado? Un principado. Principado, sí. Pues es un príncipe, sí. Ajá. Y una potestad, bueno, es que tiene un poder. Y un gobernador, bueno, gobernador, el que gobierna, ¿verdad? Ajá. Y huestes, pues son las huestes. No, espérame. No alcanzamos a entender, o la gente no alcanza a entender lo que es esto. Los principados son los que son los gobiernos territoriales, tienen dividido los lugares. Esto es, hay principados en Babilonia, en este caso, principados de Persia, principados de Grecia, principados de Egipto, digamos sería principado de Estados Unidos, principado de China, principado de Europa, de África, de México. Hay principales que tienen entes territoriales y que ellos están por encima de. Esto es algo muy importante. Ahora, ¿qué son las potestades? Las potestades son los que tienen los derechos jurídicos. La palabra, cuando nosotros vemos, decimos que les damos derechos legales a las potestades, o son los que toman los derechos jurisdiccionales. El que habla de leyes sabe lo que es un derecho jurídico. Dice, ¿sabes qué? Tú cometiste este error y vas a ser embargado,
o vas a hacer esto. Y entonces está siendo atacado y puede ser derrotado algún cristiano. Y muchas veces decimos, es que échenme a león y aquí y allá, pero no estás preparado porque tienes puertas abiertas, porque hay derechos jurídicos que has otorgado. Y el enemigo tiene dónde tomarte. Y después vienen los gobernadores. Aquí se hace una fusión de gobiernos terrenales influenciados por gobiernos espirituales de maldad. Nosotros podemos decir, bueno, pues son los demonios y en fin, no están aquí. No, pero ellos afectan, ellos influencian. Tú ves que una persona es muy amiga, va a la iglesia y de repente le dan una pistola y de repente le dan un poder y de repente le dicen esto y le dan cartera abierta de dinero. Y la gran mayoría sucumbe ante esto. Entonces los gobernadores de las tinieblas, los gobernadores lo que hacen es que interactúan con los gobernadores de la tierra. Los que tienen poderes. Tú ves qué país es íntegro, qué gobierno es íntegro. Es difícil encontrar un gobernador íntegro, excepto aquel que tenga el temor de Dios. Hoy los gobiernos lo que hacen en su afán de quedar bien con todos, hacen reuniones con brujos hechiceros de la madre tierra, de la madre matiana, y se van aquí, se van allá, y se van y hacen muchas veces hacen hasta sacrificios. Esto es lo que están viviendo los gobernadores de la tierra, creando leyes que vienen directamente del infierno, se apoderan, tienen una influencia demoníaca y esto afecta e infecta al pueblo de Dios. Te afecta directamente. Entonces tenemos que aprender a luchar contra estas decisiones. Y después vienen las huestes de maldad, es la invasión demoníaca que andan en los aires. Huestes de maldad en las regiones cósmicas o en las regiones celestes vienen a invadir a la tierra. Esto es lo que está pasando en este momento. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios y creemos que esto no sucede, tenemos el ejemplo de Daniel. Cuando Daniel hace una oración, fíjate, Daniel era un hombre 10 veces más sabio que los demás. Y la sabiduría provenía de Dios, no era de él. Dios te ayuda, despeja tu mente cuando tú buscas profundamente en tu corazón a buscar a Dios. Y en este momento estaba Daniel orando y ayunando. Pero ¿cuál es el ayuno de Daniel? Mira, hoy voy a hacerme unos nepalitos con cebollita y con aguacatito. No. El ayuno es comer, es un sacrificio, sacrificar la carne. No quiere decir que no comas, pero tienes que comer para sostener tu cuerpo. Esto es algo muy importante. Pero tiene que ser para darle preeminencia a tu intimidad en tu búsqueda con Dios. Entonces Daniel ayunó. Y llega el ángel, llega el arcángel y le dice, ¿sabes qué? Desde el primer día que tú dispusiste a ayunar, buscar, orar a Dios, desde ese primer día, Dios inmediatamente mandó la respuesta, pero tuve una oposición del príncipe de Persia. ¿Qué es esto? En este momento el príncipe de Persia está guerreando, está confundiendo, está afectando al pueblo de Dios. Los planes que Dios tiene para ti, su afán es afectarlos. O su lucha o su búsqueda es afectarlos. Entonces, en este momento llega y le dice a Daniel, le dice, pero he venido para ayudarte. ¿Y sabes qué? Te voy a dar una inyección de vitamina, ¿verdad? Quiero que sepas que tu oración ha sido escuchada,
pero me tengo que ir a pelear nuevamente con él porque la guerra no terminó. Y después de esto viene el príncipe de Grecia. ¿Cuál es el príncipe de Grecia? El príncipe de Grecia es el que le decía a los papás, ¿sabes qué? Tu hijo es tuyo hasta los 4 años. Después de los 4 años ya no pertenece, ya no te pertenece. Y cuando un niño tenía un defecto, lo subían al monte Targeto y lo tiraban. Un niño que tenía un defecto, un niño que tenía un error, eran sin misericordia, inmisericordias. Y esto es, el niño le pertenece al Estado. Esto es lo que está por llegar. Nuestros hijos, nuestros nietos, tus hijos, tus nietos, ya no van a ser tuyos. La orden está dada. Ahora van a ser educados por el Estado. ¿Qué puedes hacer? Llénalos de la palabra de Dios desde ahorita, para que ellos mismos aprendan a discernir. Pero entendamos que hay una guerra. Entendamos que tenemos que estar preparados. No te derrotes desde un principio. Fíjate, cuando la gente se siente derrotada, el ataque es en la mente. Y la mente puede afectar o infectar el cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y el ataque, como nos dijo Jesús, va a ser en la mente. No te preocupes que te vayan a matar. ¿Qué puedes hacer? Preocúpate si ellos van a insertar. Yo te sugiero que veas las prédicas anteriores donde yo hablo de cómo se insertan ideas y cómo lo dijo Jesús. Y lo dijo claramente en los días de Lot. Entonces, ¿qué es lo que tratan de hacer? Tratan de lanzar dardos de fuego. Están lanzando dardos de fuego. Y los ataques de esos dardos de fuego cambian tus pensamientos. El alma son pensamientos, sentimientos y voluntad. Entonces, los pensamientos de repente, sin darte cuenta, empiezas a tener pensamientos malos. Pensamientos de afectación. Y sentimientos, hay gente que empieza a tener sentimientos de coraje, de odio, de envidia. Y su voluntad la pierde. La voluntad de seguir a Dios, la voluntad de orar, la voluntad de ayunar, la pierde. Y ante esta situación, la gente lo que queda es que se empieza a dejar morir. Hermano, no, yo no me quiero morir, no, entra la depresión, la afectación, porque la gente no está actuando en el ejército de Dios y está siendo derrotada como parte de ese ejército. Estamos trabajando, o la gente está trabajando de manera lineal, y muchas veces esto crea problemas. Fíjate, cuando el enemigo lanza dardos, se pierde la fe. Nosotros vemos en la armadura de Dios que los pies son el apresto del evangelio, el cinturón representa la verdad y el escudo es los dardos, es el escudo de la fe, para que puedas apagar los dardos. Entonces el hombre está siendo afectado, infectado por dardos, y estos dardos contaminan. Son chismes que te incitan al odio, te incitan a rebeldía, te incitan a enojarte con los hermanos. ¿Por qué? Por falta de fe. Yo quiero leerte algo en la palabra de Dios. Estamos en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 17. Dice, regreso de los 70. Jesús tenía primero 12 discípulos, Mateo capítulo 10, y aquí nos habla que tenía 70. Entonces estos 70, volvieron los 70 diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Fíjate que a estos 70 Dios los manda con autoridad y les da específicamente, dice en el versículo 10 del capítulo 10, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. Eran los 12 más 70. A quienes les envió de dos en dos
delante de él a toda ciudad y lugar donde habían de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies y envíe obreros a su mies. Y dice, he aquí yo los envío como corderos en medio de lobos, no llevéis bolsa ni alforja. Y luego dice, en cualquier casa que entre, primeramente decir la paz sea en esta casa. Y él les da esto en el versículo 9, sanad a enfermos, que en ella haya, y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de los cielos. Entonces les da un nivel de autoridad. Y Dios te ha dado un nivel de autoridad. Dios te ha enviado con un nivel de autoridad. Pero ya regresan los 70 y haz de cuenta que uno dice, fuera, fuera, fuera. Y sale un demonio y otro sale y otro sale. Y empiezan a tener la arrogancia de decir, ¿cuántos demonios sacaste tú? No, pues yo 20, no, pues yo tanto. Yo, una señora que estaba paralítica, no, una señora que no podía ver. Y entonces empezamos como que a inflarnos como palomita, ¿verdad? De microondas. Y la gente empezó a esto. Empezó a tener soberbia. Y Jesús, decían, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Fíjate, porque Jesús les había dado esta autoridad. Él tenía esa autoridad. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no te regocijes que los demonios se sujeten. Regocijaos que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y ese es el punto. Lo importante no es cuántos demonios se sujetan. No dice que podamos destruirlos, que podamos matarlos. No, se sujetan. Y esto es algo muy importante. Fíjate, cuando vienen estos ataques, hay dimes y diretes, hay conflictos en el matrimonio, en la familia. En ocasiones, mucha gente consulta a la hermana. Se olvidan de ir a la iglesia a consultar con el pastor. No le platiques a todo el mundo tus problemas. Van y le dicen, hermanita, yo sé que usted es una mujer de oración. Fíjese que tengo este problema. Mi marido, el marido de mi prima, esto, de una hermana. Y empiezan y sueltan toda la sopa. O empiezan los ataques a las denominaciones. No te juntes con aquellos hermanos. Porque fíjate, se tapan, no se tapan, aplauden, no aplauden, danzan, no danzan. Y la Biblia dice. Y entonces muchas veces empiezan las demandas, conflictos en negocios, en divorcios. Y el Señor dijo que muchas veces va a crecer el trigo y la cizaña. Tenemos que esperar hasta la cosecha. Yo quiero darte 7 puntos, con el tiempo que me queda, 7 puntos muy importantes si sientes que estás perdiendo la guerra, si sientes que estás débil en la guerra, si sientes que estás débil en la batalla. En primer lugar, tenemos que entender que somos salvos y tenemos que tener la seguridad de la salvación. Hay gente que cree en Jesús y no lo cree. Dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Y esto es algo muy importante. ¿Cuáles son tus frutos en el Señor? Pero mucha gente cuando llega a la iglesia y acepta a Cristo, y probablemente es genuino, o realmente es genuino, empiezan ellos y hay una confusión. Empiezan a querer comer carne y la carne se la das a un bebé y se va a empachar. Entonces, ellos quieren hacer todo. La gente incluso se llega a burlar de ellos, dice, a ver a cuándo se le acaba su primer amor, ¿verdad? A ver cuándo deja de hacer todo esto. Quieren servirle al pastor, ellos piensan que
sirviéndole al pastor, ya logran todo, logran méritos con Dios. O quieren barrer. Esto es bueno hacerlo, no es que sea malo, no es que sea malo servir a un siervo de Dios, pero no es por obras para que nadie se gloríe. Porque muchas veces hay pastores o hay líderes que abusan de la gente, queriendo que se vuelvan hasta esclavos en limpieza, en todo este tipo de cosas. Y si no lo hacen, ¿para qué eres salvo, verdad? Aquella hermanita que era, o aquella señora que era una mujer quedada, que era un higadito y que acepta a Cristo, y nada más cambia de forma de grupo, ¿verdad? Pero se vuelve un tirar y llega con el pastor. Y es que el hermano llegó 15 minutos tarde, ¿verdad? Entonces, muchas veces la gente duda de la salvación. Hay que entender que Él nos hace nuevas criaturas, que ahora dice la palabra de Dios, todas las cosas son hechas nuevas. Pero hay un proceso que tienes que caminar. Hay un proceso, no ataques directamente, no es el momento. Hay gente que está iniciando y no es el momento para que se vaya a la guerra espiritual. Puede estar guardándose en oración, en una búsqueda, aprender a entender la palabra de Dios para aplicarla. Ese es el punto número 1. Y el punto número 2, entender que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Pero aquí hay una confusión muchas veces. Hermano, está bien que yo me haya roto la pierna. Hermano, todas las cosas obran para bien. ¿Usted ama a Dios? Sí, amo a Dios. Entonces todas las cosas obran para bien. ¿Quién sabe si le iba a ir peor? Y a lo mejor usted con su pie, bueno, se iba a ir a pecar. Y en ocasiones, hermano, ¿sabe qué? Se me desvieló el carro. Todo obra para bien. Pero la palabra de Dios, cuando leemos todo el contexto de este texto, lo podemos entender mejor y ya no hay un pretexto. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es tu llamado? Yo, sí, ¿cuál es tu llamado? Predicar, ¿a quién le has predicado? Hablar de la palabra de Dios, ¿a quién le has hablado? ¿Qué propósitos hay? Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Somos parte de un cuerpo. Unos irán y serán los evangelistas de multitudes, pero todos hemos sido llamados a evangelizar. ¿A cuánta gente has evangelizado? Dios tiene un propósito para ti y tú tienes que acercarte en esa intimidad y preguntarle a Dios, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Ahora, no te quedes sentado 10 años preguntándole a Dios, porque dice la palabra, busca a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mucha gente en 10 años no ha llevado una persona a los pies de Cristo. Y esto no se vale. Somos llamados, entre otras cosas, para evangelizar, entre otras cosas, para discipular, para hablar de lo que es de arrepentimiento y perdón de los pecados. Este es el plan divino. Tenemos que hablar de las buenas nuevas, pero buenas nuevas de salvación, buenas nuevas del reino. No que la iglesia está bonita y que ya compramos más equipo de sonido, porque entonces las iglesias humildes que no están en esa condición, tenemos que hablar a todos de las buenas nuevas de salvación. Ahora, punto número 3, el punto número 1, entender la salvación. Tener claro que eres salvo. Punto número 2, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Esto es entender el propósito de Dios para ti. Punto número 3, orar en gratitud y alabanza. Mira, muchas veces la gente se pone a orar, hermano, vamos a hacer una velada de oración.
Las hermanitas de las hermanitas de la rodilla ensangrentadas son las que van a hacer les toca la velada de oración y llegan las hermanas, traen cobijas y otras hermanas están ahí haciendo las quesadillas y el pozole y los jóvenes hacen un drama, pero no están haciendo una velada de oración. Velada de oración es velada de oración. ¿Qué es orarle al Señor? Es preferible que ores una hora, porque Jesús dijo, ¿no habéis podido orar una hora? Una hora pide Jesús, ¿verdad? Esto, velar y orar una hora. No te está pidiendo, ¿sabes qué? Pásate toda la noche. Si lo puedes hacer, gloria a Dios. Pero hay un principio de lo que está hablando de esta oración. En primer lugar, tiene que ser de gratitud, en alabanza. Muchas veces tú vas a orar y haces tu lista como si fueran los regalos a Santa Claus. Bueno, ya no creemos en Santa Claus, ¿verdad? Pero a los Reyes Magos, o a quien sea, ni al niño Dios, ¿no? Pero esa es tu lista, ¿sí? Y mira, y te pido por esto, y quiero una computadora nueva, y quiero llantas para mi carro, y esto y lo otro, y todo, quiero. ¿Cuándo hagas tu voluntad? Señor, transfórmame, cámbiame, hazme diferente. Quiero ser como tú, quiero ser más como tú. ¿Sabes que cuando nosotros estamos orando así, con las manos extendidas, pidiéndole a Dios, ¿verdad? Nosotros le pedimos a Dios y ahí están las manos. Pero cuando dejamos de orar en ese sentido, entonces ya se vuelve una adoración sublime y abrazamos a Dios. Entonces cuando nosotros lo abrazamos, ya no podemos extender las manos, pero nuestro corazón queda pegado a su corazón. Entonces, tu corazón con el corazón de Dios. Job 7:17 dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas? Para que lo visites cada mañana, para que pongas en él tu corazón, pero en todos los momentos lo pruebes. Entonces, cada mañana Dios va a poner su corazón en tu corazón. Aprovecha ese momento, no para pedirle, para darle una oración de gratitud, de alabanza, de amores. Háblale de amores. Así es como se gana la guerra. El día de ayer hablamos de Josafat y cómo Josafat iba a la guerra contra los de Moab y Amón, ¿verdad? Y Edom. Iban a la guerra contra ellos. Un ejército numeroso, y lo que hicieron fue ponerse a cantar y a danzar. Y ganaron la batalla y fueron prosperados. Esto es. Pero no pedían la prosperidad. No se fueron, vamos Señor, ayúdame a matar a 100. Ayúdame a matar a 300. No, ellos empezaron a adorar y a cantarle a Dios. Ahora, es muy importante esto. La oración final de Jesús es que su pueblo fuera uno. Que ellos sean uno como tú y yo somos uno. ¿Qué es lo que pasa? Que la iglesia está haciendo exactamente lo contrario. Hay miles de denominaciones, 30,000 denominaciones cristianas, millones de iglesias cristianas y cada una depende y le sirven muchas veces más al hombre, a la denominación, que sentirse parte del cuerpo de Dios. Y esto lo que hace en ocasiones hasta llegan a pelearse, a tener conflictos. Yo he escuchado en algunas partes de nuestra amada República Mexicana que utilizan el radio para hablar en contra del mismo pueblo de Dios. Sabemos que hay apóstoles defraudadores, sí lo sabemos. Sabemos que hay falsos profetas, pero ¿sabes qué? El juicio es de Dios. Pero es que yo tengo que avisar. No, tú lo que tienes y lo que yo tengo es proclamar el reino de los cielos se ha acercado. Lo demás, que Dios lo juzgue. ¿Por qué? Porque entonces cuando tú estás peleando a nivel tierra, dejas al Señor a un lado. Y entonces Él no está peleando contigo,
tú estás peleando solo y por eso después vienen las consecuencias. ¿Quién eres tú? Es que yo soy celoso de la palabra de Dios, yo también, pero lo más importante es llevar almas no tóxicas, no almas tóxicas, sino llevar almas al Señor, almas quebrantadas y arrepentidas. Ahora, es muy importante saber usar bien la armadura de Dios. Punto número 5. Efesios 6 nos da las características de cómo usar la armadura de Dios. Fíjate, tenemos 5 armas de defensa y una sola de ataque que se convierte en 2. La espada es un arma que se convierte en 2. Es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Entonces nosotros tomamos la palabra y la palabra la tenemos que aplicar correctamente en el momento adecuado, pero llena del Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo en nosotros. Esto es muy importante. Ahora, punto número 6. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Quiere decir, cuando nosotros hablamos de esta palabra, que es Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tenemos que tener esa fe. Que Cristo se entregó por nosotros, se entregó por ti, se entregó por mí. Y dice, estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. El original dice, Cristo reposa en mí. Nosotros ahora tenemos aquí adentro la esencia de Jesucristo. ¿Tú te pelearías con un hermano si estuviera el Padre delante de ti? ¿Qué pasa cuando está el padre y los dos hermanitos se están golpeando? Pero es que él está diciendo que no debo recoger los trastes, porque eso es de las viejas. Pero tú nos has enseñado que debemos de recoger los trastes, porque eso es ayudarle a mi mamá. Imagínate lo que sea. Y se agarran y se pelean y se dicen de cosas. ¿Qué crees que va a hacer el papá? Corregir a los dos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque dejaron ahí que los dominara. Entonces, nosotros estamos juntamente crucificados. Tenemos que crucificar. Tenemos que llevar todas estas cosas a la cruz. Y por último, número 7, el amor cambia todas las cosas. Dice que en el amor, en el verdadero amor, Él cambia multitud de pecados. Cuando nosotros amamos, cuando nosotros quitamos todo esto, quitamos el odio, el resentimiento y el rencor, hemos avanzado. No quiere decir que seamos mejores. Primero tienes que aprender a entender que eres salvo. Después entender el propósito. Después orar con gratitud. Después tienes que entender que perteneces a un pueblo con unidad. Después saber usar las armas. Entender que Cristo mora en ti. Estoy juntamente crucificado. Y por último, tener la manifestación plena de Jesucristo en tu vida. Y esto es, dice la palabra de Dios, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene reservadas para los que le aman. ¿Tú quieres tener la revelación o la iluminación de la palabra de Dios? Porque la revelación está escrita en la Biblia. Aplicarla correctamente. Llénate de amor. Dios tiene reservadas cosas para ti y para mí. Y a medida del amor, Dios te va a ampliar ese horizonte. Y cuando tengas un problema, cuando tengamos un problema con un hermano, no digas, a ver Señor, hazte un lado porque voy a ir a discutir con este hermano. No es así, no hagas esto. Esta enseñanza es muy interesante, es muy importante. Yo quiero pedirte un favor, voy a hacer una oración. Pero si hay algo en que tú no puedes avanzar, checa por qué. Transmite esta palabra. Transmítela, pégatela a tus contactos.
He tratado de que sea lo más simple y sencilla en 45 minutos, para que sean ágiles las enseñanzas. Pégasela a la gente, transmítela, diles a otros. Y también te repito, esta va a ser subida en un rato en YouTube, o el día de mañana va a estar subida. Entonces, en breve, cuando lleguemos a 20 enseñanzas, ya series completas, te voy a dar el link para que puedas accesar a todas ellas. Yo quiero que ores al Señor para que transforme tu vida y para que el amor sea manifiesto. Dice, fíjate, en 1 Corintios 13, que la profecía se acabará, que los cielos, dice, todo se acabará, todo va a pasar. Pero el amor no se va a acabar. El amor va a permanecer. Entonces, cuando tú llegas a esa esencia de amor, cuando te lastiman, cuando amas a tu enemigo, cuando amas a los que te han ofendido, cuando dejas de ser un cerillo, en ese momento la plenitud de Dios te va a mostrar lo que es ser un verdadero guerrero de Dios. Padre Santo, que tu palabra sea llena, Señor, y abundada en cada uno de los que están del otro lado. Yo te pido, papito lindo, que toda esta palabra, todo lo que pones en mi corazón, haya quedado bien explicado en cada uno de ellos, Señor. Yo quiero que tu nombre sea glorificado. Te amo, Señor. Te amo más que a mi vida. Y tú, Padre Santo, tienes el control de cada una de las cosas en mi familia, en la familia que has puesto en mis manos, en el ministerio que has puesto en mis manos, Señor. Yo te pido que de igual manera cada persona, cada hombre, cada mujer puedan ser transformados a la estatura del varón perfecto, en los planes que tú tienes, en los propósitos que tú tienes, y que los demonios se sujeten en tu nombre, Señor Jesús, pero que no se ufanen de la autoridad que tú les has dado, que no lo hagamos, Señor. Bendícelos en el nombre de Cristo Jesús, y en ese mismo nombre, por la autoridad que Dios me ha dado, yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, y que esta semana lo que te afecte sea quitado, que esta semana seas lleno de vida, de salud, de vigor, que hasta tus huesos sean restablecidos en el nombre de Cristo Jesús. Busca la palabra vivifica, transfórmala en tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, y también ore por nosotros.